El título que puse para esta sección que se va a predicar hoy, estamos predicando el Evangelio de Juan de una forma consecutiva. Ya entramos a la parte de la muerte de Cristo. 2 capítulos, 18 y 19, van a narrar su muerte, 20 y 21 su resurrección. Su ya resucitado prácticamente, lo que hizo cuando resucitó. Así que vamos aquí a ver esta porción. Vimos primero del 1 al 11 y vimos en esa ocasión de la palabra de Dios, aprendimos una lección muy importante y aquí vamos a aprender otra en esta parte, porque lo que estamos haciendo con el Evangelio de Juan, no solamente viendo la parte histórica, esa todo el mundo se la sabe, estamos viendo la doctrina, la enseñanza, lo vivo del Evangelio, y eso es lo importante. Así que por eso los títulos, en vez de ponerle aquí, Pedro niega a Jesús 3 veces o algo así, aquí le puse la infidelidad de Pedro versus la fidelidad de Cristo ante un juicio religioso, porque se relacionan estas dos historias. Jesucristo está enfrentando el peor de los juicios, el religioso, y al mismo tiempo está guardando a Pedro, enseñando a Pedro, preparando a Pedro para ser columna de la iglesia. Así que el texto de apoyo tiene que ver precisamente con el propósito que Juan quiere resaltarnos. No Cristo en debilidad, sino Cristo en divinidad. Cristo teniendo control de todo, aún en esas circunstancias tan dolorosas. Segunda de Timoteo 2:11, como texto de apoyo, dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esta es palabra de Dios. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos a Él, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí está la diferencia. Si le negáramos, Él nos negará. Si permanecemos fieles, Él sigue siendo fiel. Aquí es donde está como un pequeño contraste. Quiere decir que Dios negó a Pedro porque Pedro lo negó. En el caso de Pedro no es así. ¿Por qué? Porque Pedro está en el plan soberano de salvación de Dios. Y eso no es para Pedro, como lo vemos aquí. ¿Acaso Él negó a Pedro? Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Hay un misterio, hay raro algo ahí, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Nos está hablando a los gentiles. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Aquí incluye a Pedro mismo, porque él es israelita. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Aquí está la razón, cómo es una persona salva. Vendrá de Sión el libertador. Esa es la única manera. No porque Israel fue fiel, no porque no fue fiel, no. Es porque vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esa es la realidad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es Dios que hace la obra, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, este es lo que cambia todo. Son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, no hay manera. Pedro, estás limpio. Pedro, estás limpio. Juan 13:9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo me lave los pies, cuando él se quería negar a que Cristo le lavara los pies. Sí, le dijo: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Pedro le dice: solo me lave los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpio estáis, hablando de los 11, aunque no todos, hablando de Judas, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dije: no estáis limpios todos. Judas fue escogido, pero no para salvación. No fue para salvación. Él estaba en otro plan, como se cumplió la escritura en Judas, el traidor. Pero en Pedro estaba limpio. Así que Pedro no cayó aquí, como dice la palabra de Dios. Dice: si le negara, él lo negará. No a Pedro, a Judas sí, pero no a Pedro. Mateo 16:17. Vemos otra vez por qué estamos seguros que Pedro no cayó aquí. Pedro no se podía perder.
Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, que es Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el Pedro del que estamos hablando, hermano. No pierdan de vista el seguro, el limpio, el que las puertas del infierno no tienen poder sobre él. De este Pedro estamos hablando. Ahora sí comenzamos. Esta es la introducción. Vamos a ver primero la primera negación. Después veremos la segunda negación y el tercer punto es la tercera negación y canto del gallo. Comenzamos. Primera negación. Juan 18, versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Aquí comienza todo, le ataron. Aquí Jesús se despoja prácticamente de el yo soy, o no lo usa más que nada, más claro. Nunca deja de ser Dios, nunca deja de ser hombre, pero no lo usa, aquí no se defiende, aquí lo atan. Y aquí vimos nosotros, aquí cuando habla de la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles, ya vimos nosotros que no eran menos de 200 personas, aunque vemos aquí que el comandante o ese hombre que hablan ahí, eran hombres que tenían 1000 soldados a su cargo, pero los teólogos casi todos concuerdan en que no traía los 1000, que podría ser al run de 400, 500, 600 personas, pero era un grupo muy grande de personas. Eso es importante. Y aquí lo atan. Dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Aquí vemos algo en los comentarios. Muchos de los hipnóticos no narran esta diferencia. Fue llevado al sumo sacerdote. No hacen la diferencia que fue llevado primero a Anás y que luego fue llevado a Caifás. El sumo sacerdote era realmente Caifás en ese momento, pero Anás era su suegro. Y Anás era prácticamente el hombre poderoso. Era los que son mexicanos, lo que equivale a un Salinas de Gortari, que aunque no está gobernando, sigue poniendo los que siguen y él controla el país. Así hay muchos hombres fuertes que están siempre detrás del poder, que no se ven, pero ahí están. Entonces aquí vemos nosotros a Anás, ¿y por qué lo sabemos? Porque la historia de la Biblia nos dice bien claro. Los romanos no dejaban que fuera el mismo sacerdote mucho tiempo, aunque la ley judía, el sacerdote era hasta que muriera. Entonces, sin embargo, los romanos dicen, no, se hace muy poderoso ese hombre, tenemos que cortarle su sacerdocio, y los iban cambiando. Pero entonces, como este era muy poderoso, puso a su yerno y 3 hermanos de él, 3 hijos de él fueron sacerdotes, incluyendo un nieto. Y aquí vemos a su yerno. O sea que 5 generaciones las controló. Él era el hombre detrás del poder. Y por eso Juan, que sí conocía los detalles, sabe que ahí no pasaba nada si no era colado por el filtro de Anás. O sea, aunque el sumo sacerdote era Caifás. Por eso primero lo llevan a Anás. Posiblemente en el mismo lugar, pero una parte diferente. Y eso es lo que Juan nos narra. Por eso en Lucas 3, versículos dice, y siendo sumos sacerdotes. Lucas solo narra lo que vio, Anás y Caifás, y no eran los dos. Pero Lucas lo ve así porque realmente no se movía un dedo si no permitía a Anás. Luego dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En ese tiempo fue que esto ocurrió, en el tiempo de Jesús. Es lo que el historiador Lucas nos narra, el médico. Versículo 14. ¿Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos? Aquí ya está hablando del que era el sumo sacerdote, de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Este juicio, con esta narración de Juan, lo que me encanta de Juan, hermanos, que todo es importante. Aquí no hay nada que a Juan se le ocurrió y lo más que lo pasemos por alto. No, lo de Juan vale. Todo lo que escribe, todo lo que está en la Biblia, no nomás lo de Juan, pero exclusivamente el apóstol Juan guardaba sus detalles con un propósito. Bueno, vemos aquí que dice que era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Qué vemos aquí? Estamos viendo que este juicio era un juicio hipócrita. Era un juicio que simplemente estaban haciendo un show. La sentencia a Cristo ya había sido determinada.
Ya esto era simplemente mero procedimiento hipócrita, porque ya la muerte de Cristo había sido determinada. En Juan 11 vemos que la gota que derramó la copa fue que resucitó un muerto de 4 días. Y había hecho muchos milagros, pero este sí fue demasiado. Miren en Juan 11, 47. Entonces los principales sacerdotes, después de haber visto este milagro tan grande, y los fariseos reunieron el concilio. Fíjate, así es como se hacía un juicio, con el concilio presente. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales que son milagros. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y mi negocio, decía Anás. Porque Anás era riquísimo, muy rico. Y controlaba todo. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. En su ignorancia y en su maldad, él estaba haciendo un bien y estaba cumpliendo la obra de Dios. Y Juan dice que estaba profetizando, aunque era un impío. Dice aquí la palabra de Dios y dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, por el pueblo de Dios. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estamos dispersos aquí entre los gentiles. Él iba a morir tanto por judíos como por gentiles. Así que estamos viendo aquí que el juicio ya estuvo determinado desde antes, pero aquí estaban haciendo un show. Así que seguimos, dice. Cambio de escenario. Jesús en medio de este juicio religioso sigue protegiendo a los discípulos y preparando al apóstol Pedro para ser el líder de este ministerio apostólico, como iba a ser Pedro, una columna de la iglesia y aparte líder entre los apóstoles. Versículo 15. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro, ven cómo cambia el escenario. Es como si pronto el apóstol Juan moviera la cámara, porque está enfrentando un juicio religioso, como en una novela. Mueven la escena y aparece otra cosa, relacionada, pero así lo lleva esto. Dice, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta del patio. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Ahora, lo primero que veremos, ¿quién es este otro discípulo? Bueno, la evidencia bíblica y en la que la mayoría están de acuerdo, hablando de los nuestros, yo no incluyo a las iglesias que no son reformadas, eso mero ni los tomo en cuenta, hablando de los nuestros. Juan 18:10, tan seguros que este era el apóstol Pedro, donde yo estoy convencido también por las escrituras, del apóstol Juan, el apóstol Juan. Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y dio al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Juan es el único de los que los hipnóticos no dicen que se llamaba Malco. Lo que quiere decir que Juan conocía al sumo sacerdote porque conocía a su siervo y sabía su nombre. Y Juan es que está narrando esto diferente a los demás. Pero hay más evidencia. Por otro lado, siempre que se refiere a su persona, el apóstol Juan se expresa así de sí mismo. Cuando Pedro le dijo a Juan que preguntara quién era el traidor, así lo hace. Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, otra vez no dice yo soy, dice, estaba recostado al lado de Jesús y todos sabemos que ese es Juan. Dice, cuando Juan cuenta lo sucedido tocante al soldado que abrió su costado, aquí otra evidencia, en Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Otra vez es Juan, pero fíjate cómo lo dice, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Él es el que está escribiendo todo esto. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Ese es el propósito del libro del Evangelio, para que creas. Y la más clara es cuando Pedro pregunta tocante a Juan, ¿y qué de este? Hablando de Juan, ¿y qué de este? ¿Este se va a quedar vivo hasta que yo regrese o qué? Juan 21:20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, Juan, y él había dicho, Señor, ¿quién es el que te entregará?
Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Es hablando del mismo Juan. O sea que con toda esta evidencia no hay duda que del otro discípulo que iba allí era Juan. Y a eso le sumamos que el único discípulo que estuvo presente en la crucifixión de Cristo fue Juan. Por eso Cristo le dice: hijo, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo. Ahí estaba sentado enfrente. ¿Por qué? Mira, ahora a uno de los nuestros, lo que lo hace, diríamos, patinar. Ahora, con todas estas evidencias, hay algunos de los nuestros, hablando de mis hermanos reformados, que todavía piensan que no era Juan. Y simplemente dicen que no saben quién fue, debido a qué. Debido a este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entonces se ponen a pensar, ¿cómo es posible que Juan fuera conocido desde Anás, siendo Anás tan despreciable? Aparte que Anás odiaba a los galileos. ¿Cómo se iba a ser amigo de un galileo? Conocido significa que lo conocía, que tenía cierta influencia en él. Tanto que todo el mundo conocía a sus criados por nombre, que pudo decirle a una criada: hey, deja pasar a Pedro, que tenía influencias. Eso es lo que los hace decir: este no puede ser el mismo. Lo que no saben que Dios se prepara lo que necesita. Pablo tenía credenciales que le funcionaron mucho si no lo hubieran matado. Esa credencial romana le funcionó. ¿Me entiendes? Y aquí vemos nosotros que cada uno tiene sus dones. Si Juan no hubiera sido conocido del sumo sacerdote, Juan tampoco hubiera estado ahí presente. Pero por alguna razón, Juan siempre fue más prudente en ese aspecto. No como Pedro. Pedro se andaba escondiendo. ¿Por qué? Porque sacó la espada. Y el que espada mata, a espada lo hieren. Pedro sacó la espada, por eso ahí viene escondido. Juan no. Juan confió en su Señor. Juan fue perfeccionado por el amor de Cristo. Así que aquí vamos viendo con esto. Versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. No lo soy. Imagínate, ni siquiera la criada le dice: tú eres uno de esos. Así afirmándolo, le dice, como dudando: Pedro, ¿no eres tú acaso? Oye, ¿tú no eres acaso uno de ellos? ¿Por qué Pedro estaba tan espantado? No eran los alguaciles, no eran los soldados, una sirvienta. Y cuando dicen de eso, los teólogos hablan de que era una muchacha. Era una jovencita, porque ellas eran las que se encargaban de las puertas, hijas probablemente de las criadas mayores, pero era una jovencita y lo espantó. Y lo espantó. ¿Por qué lo espantó? Porque Pedro estaba confiando en sí mismo. Pedro estaba diciendo: acuérdate lo que dijo, yo doy la vida por ti. Así que eso es lo que vemos aquí. Cuando uno pone la confianza en sí mismo, luego venida la prueba, caemos, y estando en pecado, alejados de Cristo, por confiar en la carne, nos asustamos de todo, hasta de una pequeña sirvienta, como estaba aquí, o incluso hasta el sonidito de una hoja, como lo dice Levíticos 26:36, cuando el pueblo se apartó de Dios. Y a los que queden de vosotros, porque andan en pecados, fueron desterrados, y fundiré en sus corazones, eso lo hace Dios, tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Y eso es lo que Pedro estaba haciendo. Pedro quiso hacer las cosas por otro lado, y ahora lo espanta hasta una muchachita que le pregunta: ¿usted no es acaso? Y ya con él: no, yo no soy, pero ni siquiera te estoy acusando. Estaba bien espantado. Segunda negación. Versículo 18. Y estando en pie, los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Aquí vemos que mientras Pedro se calentaba en el fuego, Cristo enfrenta un juicio injusto en el frío. O sea, vemos la diferencia. El justo por los injustos. Él llevó nuestras iniquidades, nuestros dolores. Por su herida fuimos sanados. Aquí vemos a Pedro calentándose. ¿Ven lo que es la carne? El que iba a dar la vida por él, calentándose en el fuego. Y Cristo enfrentando el juicio y escondiéndose. Y eso estaba allí porque Juan lo metió. Mateo nos añade que estaba sentado al fuego. Y aquí uno dice: no, pues a lo mejor no es lo mismo. No.
Pues estaba sentado, luego se paró, pero es la misma historia, Mateo 6:58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Estaba ahí de espectador, calentándose. Vemos que esta historia está narrada por los sinópticos, por los Mateo, Marcos y Lucas, y también por Juan. En esta todos coinciden, por eso se llaman evangelios, porque son 4 evangelios repitiendo la misma historia. Y esta historia es donde está enraizada la doctrina de la salvación. Esta historia es la que hace el evangelio. Yo no estoy llevando esta historia para que vean al estilo Hollywood, ay, pobrecito Jesús, lo mataron, mira, le pegaron en la cara, mira cómo le meten espinas. Eso no, esa es una historia que se olvida. Esta es la historia de nuestra salvación. Esta es la veracidad del evangelio, que ocurrió esto, porque esta obra, esta muerte y resurrección de Cristo es la que nos salvó. Y eso es ahí es donde la doctrina descansa, en esta obra. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. 2 preguntas. Sus respuestas contesta sus 2 hipócritas interrogantes acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina. Jesús responde. Versículo 20. Jesús le respondió. Le está preguntando acerca de la doctrina y acerca de sus discípulos, queriendo enjuiciar también a los discípulos o sorprenderlo en la doctrina de alguna manera. Pero fíjense cómo Jesús, conforme está contestando, se está echando la culpa. A ellos, déjenlos. Es lo primero que se paró enfrente de ellos. Yo soy. Déjenlos ir a ellos. Yo soy. Y fíjate lo que está haciendo aquí ante este juicio religioso. Está limpiándolos de toda culpa. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Yo. O sea, que no los culpen a ellos. Versículo 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. Yo soy el que hablé. La cosa es conmigo. Sigue. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. ¿Quién es el que ha dicho? Yo. Si quieren algo, es conmigo. Eso allí mismo está protegiendo, porque la pregunta es acerca de sus discípulos y acerca de la doctrina. Dice, en cuanto a la doctrina, yo soy el que dije la doctrina. En cuanto a los discípulos, yo soy el que lo dije. Así que si quieren algo, conmigo. Sigue él haciendo lo que su hermosa obra ahí. Es lo que queremos, lo que Juan quiere resaltar. Jesús sabe de lo falso y injusto de este juicio. Por eso les dice, si hablé tantas veces en público, deberían de tener testigos. En otras palabras, ¿dónde están los testigos? Porque si estás haciendo un juicio, debería haber testigos. Juan 8:16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que el que me envía, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Ese juicio era un juicio parodia, un juicio que no tenía nada de juicio. Primero, era de noche, no se podía enjuiciar a nadie de noche. Segundo, no tenían ni siquiera testigos. Al último trajeron unos testigos falsos, pero en el día. Luego, tercero, el enjuiciado no podía hablar y Jesús se estaba defendiendo él mismo. El enjuiciado no hablaba, lo que hablaban eran los testigos a favor y testigos a contra. Sé que era un juicio que no era, por eso fue en la madrugada. Así que versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Cuando yo leía esto, me pasaban 2 cosas. Las primeras veces que yo leía la Biblia, porque he leído esta parte, todo lo que es el Evangelio, de perdí unas 12 veces, lo que es precisamente esto. Y entonces cada vez, las primeras veces me desilusionaba esto. Decir, ¿por qué me pegas? Decía, Dios, el poder, el Dios en el que yo quiero confiar, con un criado cualquiera que le pega en la cara y él todavía dice, si hablé mal, ¿por qué me pegas? Pero cuando fui conociendo a Dios me dio por llorar ante eso. Decir, ¿por qué me pegas? Decir, ¿qué hicieron, Dios santo? Al santo Dios encarnado se atreven a darle en la cara, pero aún así esos sentimientos no son la interpretación de las Escrituras. Ni siquiera mi sentimiento de incredulidad al principio, ni mi sentimiento de llorar, eso cambia aquí. El mensaje aquí es otra cosa.
que nosotros muchas veces abofeteamos a Cristo, igual que Él. Estos son los hombres que buscan reconocimiento y halagos a una costa de abofetear a Cristo. Ejemplos, Juan 12:42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este hombre quería que le dijeran, has bien hecho, de aquí en adelante un aumento. Y no le importaba quedar mal con Dios. Él quería quedar bien con los hombres. Eso es lo que están llenas las iglesias. Por eso los pastores están adictos. Una vez entrevistaron a una mujer que peinaba artistas y que conocía a los artistas más famosos de Hollywood. ¿Y sabes qué dijo? Están enfermos. ¿Qué tienen? Dice, no pueden vivir sin aplausos. Se deprimen hasta cortarse las venas. Pero los pastores de ahora también están enfermos. Apláudanle a Cristo, denle un aplauso a Cristo, un amén a Cristo, porque están enfermos. No pueden vivir sin los aplausos. Les digo yo que yo conozco personas que pagarían por predicar el evangelio. Hay algo adictivo. El presidente que tenemos en México, en vez de que gobierne, toda la mañana está predicando en un púlpito. Ahí se para todo el tiempo. Se hacen adictos a los púlpitos porque les encantan los aplausos. Les encanta la gloria de los hombres. Con eso abofeteamos una y otra vez a Cristo. Eso es lo que la gente no sabe. Que con eso se abofetea a Cristo. Bendito Dios que nos enseña la Biblia y nos muestra el contenido. Y no nos quedamos con la historia. Versículo 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Aquí vemos esto que solo Juan narra, ya saben por qué. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Cambio de escenario otra vez. Él negó y dijo, no lo soy. Aquí otra vez. Mientras Jesús es llevado a enfrentar otra farsa religiosa ante Caifás, porque ahora va ante Caifás, Pedro lo niega por segunda vez. Lo que Pedro no sabía es que Cristo estaba atando al hombre fuerte para saquear su casa. Al mismo tiempo que él estaba siendo atado, él estaba atando al hombre fuerte. ¿Ven cómo las cosas de Dios van contra nuestra lógica y nuestra mente? Pedro no miraba. Pedro vio a Cristo amarrado, pero ahí él realmente estaba atando y amarrando al hombre fuerte para saquear su casa. Marcos 3:27, porque Pedro, ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, entonces podrá sacar sus bienes. ¿Sabes dónde triunfó Cristo? En la cruz. Allí triunfó sobre Satanás. Allí exhibió a las potestades de los demonios. Allí triunfó sobre ellos en la cruz. Así que él atado estaba atando. Esta lucha era con potestades de las tinieblas, Lucas 22:53, hablando de esto mismo. Porque el paralelo de esta historia está en Lucas 22. En el versículo 53 dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, Jesús defendiéndose ante los religiosos, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora. Oigan esto, y la potestad de las tinieblas. Él sabía que detrás de todo ese conflicto, detrás de esos sumos sacerdotes, detrás de esos religiosos estaba Satanás. Él vio la obra de Satanás aquí, es la potestad de las tinieblas. Esto es el poder detrás del poder, porque aquí está Caifás, pero él no era el poderoso, era Anás, pero atrás de Anás está Satanás. Eso es lo que estamos viendo aquí. Esta era la relación que Pedro debía aprender. ¿Con quién realmente es la lucha? Y él pensó que podía ganarla con la espadita, cortándole la cabeza a un soldado. Efesios 6:12 dice, la doctrina. Porque no tenemos lucha contra sangre, Pedro, y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por otro lado, perfeccionando a Pedro en el amor de Cristo y rogando para fortalecer su fe. Fíjate cómo Lucas, hablando de esta misma historia, nos narra este acontecimiento aquí, que nos ayuda mucho. Lucas 22:27. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Jesús hablándole, ¿quién es el más grande? Sino el que sirve o el que se sienta a la mesa. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Esto es lo que Jesús está enseñando. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto era importante de los apóstoles. Ya me revelo a Pedro aquí representando la tribu de Judá, que era una de las más importantes. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No le era desconocido. Todo esto que está pasando, Jesús sabía que iba a pasar. Satanás zarandeando a Pedro como a trigo. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Al mismo tiempo que está enfrentando este juicio religioso, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a mis hermanos. Ahora van a entender mejor cuando lleguemos a la parte: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Cuida, pacienta mi rebaño, mis ovejas. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir. Fíjate, Pedro, contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro confió en la carne. De corazón le salía amar a Cristo, pero no entendía que no es con espada, es con el Espíritu de Dios. Tercera negación y canto del gallo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, fíjate lo que Juan conocía. Tenía conocimiento no solo del sumo sacerdote, uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de quién, de Malco. Solo Juan, porque tenía conocimiento. Por eso decir que no es Juan es un error. Pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Una vez más vemos el conocimiento que el santo apóstol tenía del sumo sacerdote. Y los hipnóticos lo dicen así, Marcos 14:70. Y poco después los que estaban allí dijeron. Eso es lo que dicen los hipnóticos, los que estaban ahí, los que estaban allí. Ahora, ¿quiénes son los que estaban ahí? Bueno, por Juan sabemos que eran parientes de Malco, ¿verdad? ¿Ve cómo es la diferencia? Es porque tenía conocimiento de ellos. Vemos aquí, versículo 27. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Aquí se termina. Negó otra vez y enseguida cantó el gallo. La soberanía de Cristo, su divinidad, la omnisciencia y omnipresencia de Cristo y su amoroso perdón dará a Pedro una poderosa lección de no confiar más en la carne. Como lo narran los sinópticos, Mateo 26:34, Jesús le dijo: de cierto, cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero la diferencia es que ellos salieron huyendo y Pedro no huyó. Ahora diríamos, Pedro es el más valiente, hizo lo correcto. No, lo hicieron mejor los otros. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una tentación y viene una mujer a mí y se me desnuda, ¿tengo que hacerle frente como Pedro? Decir, no, yo me voy a dejar agarrar tantito al fin que yo sé que yo puedo quitármela al último. No, hay que correr como hizo José. Pélate, porque no vas a poder con eso. Con el diablo no se puede. Corre. ¿Sí me entiendes? Pero dijo, no, yo creo que a mí sí me puede dar un besito, agarrar un poco y yo como quiera la voy a poder parar. Es realmente lo que Pedro estaba haciendo. ¿Me entiendes? Entonces aquí vemos que realmente todos dijeron lo mismo. Pero por eso Cristo, ¿qué les dice? Yo soy, a ellos déjenlos ir. Y se fueron. Ahora, ¿por qué Juan no se fue? Porque Juan realmente, por la gracia de Dios y la soberanía de Dios, podía estar ahí sin peligro. Por eso fue el único que no murió, que no lo mataron. No murió de muerte violenta. Todos los demás fueron asesinados y él no. Él llegó anciano y murió de anciano. Y de muchos años, casi de 100 años. Así que vemos, dice, como con gran dolor y llanto, Pedro aprendió la dependencia de estar unido a Cristo, porque separados de Él, nada podéis hacer. Mateo 26:73, hablando de esto mismo. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Ve cómo dice aquí otra vez?
Dice, acercándose los que por ahí estaban. Ahora sabemos quiénes eran esos que por ahí estaban, ¿verdad? Eran parientes de Malco. Y entonces aquí vemos, dice, y Pedro dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y aquí este versículo, por lo que lo traigo. Es la misma narración, pero siempre ciertas cosas que se ponen de más o se omiten, es importante traer los 4 evangelios. Tú no puedes predicar un evangelio si no estás con los 4 ahí, porque te quedas corto. Tienes que complementar con los hipnóticos si estás predicando a Juan. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le habían dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y aquí está la palabra que no estaba dicha antes. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente, con mucho dolor. Esto le costó un dolor grande. Así nos pasa a todos los que fracasamos. Cuando queremos por nuestras fuerzas hacer algo, terminamos llorando amargamente. Pedro con llanto amargo aprendió que separado de Cristo nada podía hacer. Y aquí estamos viendo que el séptimo yo soy, que les dije yo, es tan importante. Separados de mí no pueden hacer nada. Bueno, esta historia la está ilustrando. Es lo que hacen los evangelios, ilustran la doctrina, está ilustrando cómo no puedes hacer nada separado de Dios. Aún el hombre más valiente, aún el hombre que más amaba a Cristo, aún el hombre más decidido, porque lo probó una y otra vez. Cuando venía Cristo en el mar caminando, lo oscuro, las olas moviéndose, ¿quién fue el único que tuvo el valor de brincar la barca y aventarse al agua? Pedro. Cuando llegaron a arrestar a Cristo, ¿quién fue el único que sacó la espada y se fue sobres? Pedro. Pedro no estaba jugando. Pedro era valiente. Pedro amaba a Cristo, pero estaba equivocado. La doctrina va por encima de tus emociones, de tu razonamiento. Y la doctrina le decía a Pedro, no es con espada, es con mi espíritu. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pedro, tú no eres yo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso los yo soy son doctrina, y doctrina hermosa. Eso es lo que tenía que aprender Pedro y nosotros también. 3 aplicaciones. Primera aplicación. Primera negación, primera lección. Juan 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es hermoso. Esta es la realidad. El amor, en esto consiste el amor. En esto consiste en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, como lo quería hacer Pedro. No es así, Pedro, es al revés. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando Cristo le decía a Pedro, Pedro, es necesario que yo muera y resucite al tercer día. No, esto no te acontezca. ¿Qué le dice Cristo? Apártate de mí, Satanás. Tú no estás viendo las cosas como de Dios. Y no es porque Pedro era Satanás ni fue poseído por Satanás, como ya lo dije, sino que las buenas intenciones de Pedro tenían el veneno de la serpiente. Jesucristo lo vio. Pedro, yo sé lo que yo te entiendo. Tú lo que quieres es que yo no muera y tú me quieres, pero al mismo tiempo te estás oponiendo a la voluntad de Dios y eso no se puede. La voluntad de Dios es primero y es lo que más nos conviene a ti, a mí, a todo el mundo. Es importante entender esto. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Un día le dije a una persona arminiana que si él no creía que la salvación no se pierde, que con eso quizás no estaba descalificado, no en ese punto, pero retiro lo dicho, porque lo que le pesó mucho el pecado de Moisés fue precisamente creer que un golpe no era suficiente. Creer que con una sola ofrenda no hace perfectos a los santificados es una blasfemia o fea. Creer que Cristo, la sangre de Cristo no puede limpiar permanentemente es una blasfemia. Es algo muy peligroso. Por eso Cristo se asegura de que Pedro nunca más vuelva a pensar de esa manera. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas?
hasta que lo reventó. No hay que pensar de otra manera. Segunda aplicación. Segunda negación. Segunda lección. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Miren este versículo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. No con espada, Pedro, sino con mi Espíritu. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pedro después iba a ser fortalecido, iba a ser atado, iba a ser amarrado, iba a ser anclado a Cristo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa cadena gruesa, esa ancla, esa que nos sostiene atados a Cristo. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Y Pedro no tenía el Espíritu de esta manera como lo iba a tener cuando Cristo sopló sobre de él y lo recibió como lo dice Juan 20. ¿Ven cómo está todo? La historia de los hechos apostólicos lo confirma. En Hechos 11:15 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre Cornelio y su casa, dice el apóstol Pedro. Sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Por la razón que yo puedo dar el Espíritu Santo porque yo ya lo recibí. Por la razón que yo puedo amarrar con la cadena a un hombre con Cristo porque yo ya fui amarrado con Cristo. Y esta cadena me alcanza para amarrar a otros. Por eso le dice, lo que tú ates en el cielo será atado. Y lo que tú desates será desatado. Pedro también tenía el poder del Espíritu Santo y lo tenemos nosotros cuando predicamos el Evangelio. Eso es el Espíritu Santo, eso es lo que nos ata a Cristo. Tercera aplicación, tercera negación y tercera lección. ¿Por qué el apóstol Pedro se acobardó? ¿Por qué? La respuesta a las Escrituras. Primera de Juan 4:18, doctrina. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor. ¿Cuál es el perfecto amor? Es que ustedes no me amaran a mí si Él no me hubiera amado primero. Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y eso es lo que está haciendo Cristo al mismo tiempo que está enfrentando el juicio, perfeccionando el amor de Pedro. Perfeccionando el amor de Pedro, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es lo que le está enseñando. Por eso ahora sí le dice, Pedro, ahí va la prueba. ¿La aprendiste la lección? Lección número 1, ¿me amas? Lección número 2, ¿me amas? Lección número 3, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Un pastor que no entiende que la salvación es de pura gracia, que la santificación es de pura gracia y que en todo la gloria la lleva a Dios, no debería de predicar el Evangelio. No lo debería de predicar. Porque dice Cristo, para que tú puedas hacerlo, tienes que estar certificado, me amas, me amas, me amas. Si no entiendes esto, no puedes predicar. Y ahí están predicando. Que Dios te dio la camisita blanca, pero que no la ensucies, porque ahí sí ya depende de ti. Que Dios ya puso la parte y que ahora pongas la tuya, porque no somos robots. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esa es la manera de mostrar que estamos unidos a Cristo, que entendemos el Evangelio. Y esto, hermanos, lo hacemos pesar en contra de nosotros. Pesar a que tenemos una iglesia con personas de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes caracteres, que de verdad no son fáciles de amar. Sin embargo, el amor de Cristo nos une, porque estamos atados con la misma cadena. Y aunque no quieramos, nos vamos a amar. No es de que voy de aquí para adelante a intentar, no, porque lo que vas a hacer es algo hipócrita. Pero cada vez que tú te enojes con un hermano, el Espíritu Santo te va a redarguir, te va a hacer que te contentes con él. No es perfecto, no, tú tampoco lo eres. Pedro necesitaba ser perfeccionado en el amor de Cristo. A los que no están unidos a Cristo, aprendan esta lección. ¿Y cuál es la única solución? Es pedir el Espíritu Santo. Rueguen, oren, supliquen, porque la Biblia dice bien clarito que el que busca,
encuentra. El que pide, se le da. Y el que llama, se le abre. Dice que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo dé. Y el Espíritu Santo, esa es la garantía de que vas al cielo. Eso es lo que te ata a Cristo. Esta es la cadena de oro, la hermosa cadena de oro, irrompible. Lo único que te puede unir a Cristo es el Espíritu Santo, como una poderosa ancla. Él es esa cadena irrompible que te ata a Cristo. Pide ser atado por Cristo y desatado del diablo, porque eso es lo que estaba haciendo cuando él estaba atado, desatando a los discípulos de Satanás y atando él mismo a Satanás. Oye esto, tú que dudas como Pedro y ruegas ser enseñado como lo fue él, y aprende que esta cadena de amor de Dios no se rompe. No digas que se rompe porque le estás diciendo a Dios mentiroso. Romanos 8:28. Con esto termino. Por eso me dejé estas aplicaciones y me dejé tiempo, porque yo no puedo pasar esto. Esto es hermoso. Yo quisiera, cuando yo diga esto, hermano, esto no se interpreta. Cuando yo esté leyendo esto, piensen que está oyendo hablar al mismo Dios. El Espíritu Santo nos está hablando porque estas palabras fueron inspiradas por Él. Cada palabra que voy a leer ahorita la está diciendo el Espíritu Santo. Y por favor, cuando alguien venga con una cosa como diciendo, cuando le dije yo a un pastor de esos acerca de que la mujer no debe predicar, dice, bueno, primero hay que ver el contexto histórico, a quién se lo dijo, el machismo de aquel tiempo. No. La doctrina es para todos los tiempos, nunca se caduca, nunca se vence, es eterna. La doctrina es clara. Si Dios dijo, no hagas esto, eso es. Pese a que lo quieras o no lo quieras hacer. Él dijo, no permito a la mujer que enseñe y es punto, se acabó. Y cuando tú lees esto, también vete creyendo lo que estamos leyendo. Y fíjate lo que dice el Espíritu Santo. Lo vamos a oír hablar. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Se lo saben de memoria todos. Cada vez que hay un problema, hermano, acuérdate que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El problema es que tú no eres de esos. Te estás colgando cadenitas que no te pertenecen. Dice, esto es, fíjate lo que dice. Espérate, frénate antes de decir esto. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué te cuelgas este pasaje si tú odias la elección de Dios? Eso es lo que les pasa a los arminianos. Cada rato dicen, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, pero tú niegas la elección, el llamado, y es lo que dice. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no es para ti, porque tú dices, Dios no es un robot, yo no soy un robot. Yo no estoy de acuerdo que Dios me llamó. Tú dices que Dios escoge a unos para el infierno y otros para el infierno. Las doctrinas calvinistas son del demonio. Eso dice la gente. Pero fíjate lo que dice ahí. Entonces este pasaje no te lo cuelgues nunca porque no te pertenece. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es a ellos, nada más. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esa palabra que no te gusta, aquí está. Predestinó. Para que fuesen hechos, porque eso todo lo hizo Dios, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, mis hermanitos más pequeños, nos dice Él a nosotros. Y a los que predestinó, fíjate cómo la cadena se va eslabón por eslabón, y a los que predestinó, a estos también llamó, el llamamiento eficaz por el Espíritu Santo. Y a los que llamó, a estos también justificó. Es por esos que murió Cristo. Por ellos murió, a ellos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa es la obra del Espíritu Santo, que la vamos a ver perfecta hasta que lleguemos al cielo, pero que ya está en acción. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, los llamados, los escogidos, los predestinados, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué es lo que Juan nos viene diciendo? Entonces, si es así, pide lo que quieras y pide lo que quieras. Si estás aquí, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cómo te atreves tú a condenarlos? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. ¿Ves que esta obra de su muerte es la doctrina pura? Es el centro, es el corazón, es el manantial de la doctrina. No veas esta obra como Hollywood la pone. Ay, pobrecito, le pegaron, mira qué triste las espinitas. No, mira la doctrina.
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, o sea, aunque no te guste, es el sumo sacerdote que está la oración permanente en el cielo, guárdalos, cuídalos. Ese es el mismo que guardó a Pedro. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo está otra vez donde estaba antes. Versículo 35, ya termino. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Dudas del poder de esta cadena? ¿Ni tribulación o angustia o persecución o acaso hambre o desnudez o peligro o espada? No, no. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, porque si vienen, la doctrina de ahora la sacó. No, paz y gozo, aquí ya no hay sufrimiento, ya Cristo sufrió por nosotros. Aquí dice que no. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de lo que hizo Cristo, por medio de esa unión que tenemos con el Espíritu Santo, por lo cual estoy seguro, sin dudar nada, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos pondrá a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni siquiera porque tú quieras, tú eres criado. Ni porque tú quieras te separas de Dios. ¿Ves por qué está seguro uno de Dios? Esa cadena no se rompe. Y creer que se rompe es una blasfemia. Eso le digo, por eso pidan el Espíritu Santo a los que no creen. Nunca les había dedicado tanto tiempo. Pero ¿sabes por qué lo hice? Porque muchos arminianos, al igual que los que no creen, están en la misma situación. Por creer que esta cadena se rompe. Y no se rompe. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te doy gracias, oh bendito Dios, por Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, Señor, que nos ata a Cristo, que nos mantiene unidos a Cristo, porque separados de ti, Señor, solo damos pena. Gracias, oh Dios, por Cristo Jesús. Gracias por mis hermanos en Cristo. Gracias porque a través de ellos puedo verte a ti, Señor, porque a través de tocarlos a ellos te toco a ti. Porque a través de perdonarlos a ellos, me perdono a mí mismo. Gracias, oh Dios, por ellos. Te ruego por sus pecados. Guárdalos, Dios, como nos tienes guardados. Te ruego por sus dudas. Te ruego por sus errores y por los míos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.